Ya estamos ahí en Ageo, ¿cierto, hermanos? Sí. Listo, vamos entonces, habíamos quedado en el versículo 2, vamos a iniciar desde el versículo 3 en el capítulo 1, ¿listo? Capítulo 1, versículo 3, vamos a leer bastante, hermanos, hasta el 15. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, hace una pregunta, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, consideren bien vuestros caminos. Ahí en el verso 6, sembráis mucho, pero recogéis poco, coméis, pero no hay suficiente para que os saciéis, bebéis, pero no hay suficiente para que os embriaguéis, os vestís, pero nadie se calienta, y el que recibe salario en bolsa rota. Versículo 7, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él y yo sea glorificado, dice el Señor. En el versículo 9, esperáis mucho, pero he aquí hay poco, y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. En el versículo 11, y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto, sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres, sobre el ganado, sobre todo el trabajo de vuestras manos. Y en el versículo 12, y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron a la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo como el Señor su Dios le había mandado. Y temió el pueblo delante del Señor. Entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, declara el Señor. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu de todo el remanente del pueblo. Y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos, su Dios. Y en el 15, el día 24 del mes sexto, en el año segundo del rey Darío. Mis hermanos, por si alguien toma notas, el nombre de este sermón es ¿en qué está tu satisfacción? ¿En qué está tu satisfacción? Y vamos a verlo en dos partes. Parte 1, vamos a ver el llamado de Dios a ordenar nuestras prioridades. Y número 2, la respuesta del pueblo ante ese llamado que hace el Señor. Entonces empezamos ahí en Ageo 1:3. Entonces vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas artesonadas mientras esta casa está desolada? Hermanos, nosotros vemos una vez más que el Señor no se dirige solamente a los líderes, como ya lo habíamos visto en el versículo 1 y 2, sino que ahora es al pueblo en general. Él veía, él conocía el corazón del pueblo, él sabía cuáles eran sus excusas, él sabía cuáles eran sus prioridades equivocadas, y por medio del profeta Ageo ahora él les habla con autoridad para confrontarlos, y siempre que el Señor hace un llamado es para nuestro bien, hermanos. Siempre que el Señor nos tira las orejas es para nuestro bien. Muchas veces lo podemos llegar a ver como, wow, este Dios, ¿qué sucede? ¿Por qué me trata de esta manera? Pero el Señor hay veces también tiene que llamarnos la atención. ¿Para qué? ¿Con qué fin? Para que nos volvamos al Señor, que haya arrepentimiento, que Él nos guíe. Y a causa de que el pueblo de Israel decía que aún no era la temporada para que se reedificara la casa del Señor, ahí es cuando viene la palabra por medio de Ageo. Es Ageo hablando, pero es Dios quien está emitiendo el mensaje, es Dios quien inspira a Ageo. Y es a Él a quien debemos oír al Señor de los ejércitos, a Dios. Vemos que este oír es algo enfático,
intencional, hermanos. Las palabras del Señor están llenas de autoridad. Se dirige a este pueblo, hermanos, y vuelve y le repite varias veces, ¿cierto? Jehová es quien está hablando. Jehová, el Dios de los ejércitos, es quien habla. Y ahora nosotros vemos que el pueblo está allí escuchando, el pueblo está allí quizás debatiéndose entre si obedecer o no. ¿Y qué es lo que quiere Dios? Bueno, que el pueblo le preste atención. Sigue ahí, ¿es acaso tiempo para que vosotros habitéis en vuestras casas? Ustedes dicen que aún no es el tiempo, hermanos. Ustedes dicen que no es la temporada para reconstruir el templo. Pero su casa sí, ¿cierto? Su casa sí la están construyendo. Su casa sí está artesonada, ¿cierto? El pueblo no era que no tuviera ganas, hermanos. Acordémonos que ya el pueblo había tenido sus obstáculos y habían quedado 15 años quietos, donde no habían trabajado, donde no habían hecho nada. Y ahora, durante esos 15 años no trabajan en la casa del Señor, sino que ahora toman lo que le pertenece al Señor, el tiempo del Señor. ¿Para qué? Para vivir y construir sus moradas, unas moradas para vivir tranquilos y reposadamente, mientras el templo seguía en ruinas. Y uno ve, transcurren 15 años y el pueblo se llena de indiferencia. Es como usted ir pasando, hermanos, y ver que una habitación de su casa está en ruinas. Se está cayendo la puerta, el muro está fisurado, ya se han caído varios ladrillos, y es como usted seguir sin nada, indiferente. Ya esto se volvió paisaje, hermanos. Ya las ruinas era algo normal. Tenían buenas casas, artesonadas. Pero la casa del Señor, desolada, desértica, descuidada. Uno empieza a ver, hermanos, que no estamos lejos nosotros, como seres humanos, de lo que vivía el pueblo. ¿Por qué? Porque este pueblo estaba totalmente desordenado en cuanto a sus prioridades. Y viene Dios y ahora y toma sus prioridades y las expone por medio de su palabra. No han sido falta de fuerzas, hermanos, no les ha faltado tiempo, no les ha faltado energía, porque su casa está bien construida, su casa está bien edificada, no les ha faltado mano de obra, hermanos. El Señor está diciendo que viven en casas artesonadas, y esa palabra artesonada era muy utilizada, hermanos, para referirse a la casa del rey. Era una práctica considerada un lujo, era hacer paredes y techos de costosa madera, hermanos, como el cedro. Imagínense la madera más cara ahora, el flor morado, el cedro, el roble, no sé, hermanos. Las casas de ellos llenas de gran lujo, hermanos, y la casa del Señor en ruinas. Y leyendo algo de comentaristas, hermanos, no lo dice en la palabra, pero permítanme especular un poco con estos comentaristas. Decían que el edicto de Ciro, él había dicho que los pueblos cercanos debían darle madera, debían darle oro, plata para reconstruir el templo. Y que como no habían hecho la obra del Señor o reedificar la casa del Señor, al parecer varios de estos que regresaron del exilio, ¿cierto? Pues llega usted, la ciudad está en ruinas, la economía está mal, vemos que no hay orden. Cuando hay guerra, hermanos, la economía decae y entonces ellos llegan y parece que se adueñan de la madera, hermanos, se adueñan de los recursos. O sea, le quitaron prácticamente lo que el Señor había en su soberana providencia y soberanía había dispuesto para reedificar el templo, y con eso ahora empiezan a edificar sus casas. Como si no fuera poco, hermanos, ¿cierto? Miren hasta dónde había llegado el pueblo. Tomar lo que le corresponde al Señor y decir, no, esto es mío. O la obra vinieron, hubo obstáculos, hubo dificultades, se opusieron. No, eso es que el Señor quiere que no construyamos, pero ¿qué hacemos con todo esto? No, pues construyamos nuestras casas.
como si fuera poco, hasta dónde había llegado el pueblo, ¿no? Hermanos, ¿saben algo? Quizás al cristiano de hoy día lo que más le va a condenar son sus comodidades. Desafortunadamente, hermanos. Alguien decía que nosotros perdemos mucho tiempo a causa de las redes sociales. Un ejemplo. Y que Facebook, Twitter, TikTok existen para que un día delante del Señor Él nos diga, no me diga que no tuviste tiempo. Porque si tuviste para Facebook, si tuviste para TikTok, si tuviste para cuanta cosa. Y así mismo puede llegar aquí, es lo mismo que estamos viendo, las comodidades. No, que es que tengo que ir a mirar mi casa, el colegio, tengo que ir a mirar los sofás, tengo que ir a mirar cuánta cosa. Y empezamos a desplazar al Señor. Hermanos, yo aclaro, no es que tener riqueza sea malo. No, hermano, si el Señor lo bendice, gloria al Señor. Pero lo que el Señor quiere demostrarnos acá es cuando nosotros cambiamos nuestras prioridades, ponemos al Señor a un lado y empezamos a poner otras cosas en el lugar que le corresponden al Señor. Ay, hermanos, yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, pero yo lucho con eso a veces. Yo digo, Señor, el trabajo. Hey, Camilo, pero siento al Señor, pero tu familia. Hey, Camilo, pero el servicio hacia los hermanos. Hey, Camilo, pero el venir a reunirte. Y parece que hay veces mi mirada se desvía del Señor, hermanos, a causa de mis comodidades. Yo hoy quizás me merezco, no voy a ir a la reunión, tengo que hacer otras cosas. Como la parábola donde decía que un hombre se iba a casar y que empezaron a sacar excusas. Yo tengo que ir a mirar un campo y lo compré y tengo que ir a mirarlo. Yo compré una yunta de bueyes y tengo que ir a probarlas. No podía ser en otro día, tenía que ser ese día de la boda precisamente. Yo compré este terreno y no, es de noche la boda, pero tengo que ir a mirar el terreno. Excusas. Y empieza uno a darle prioridad a otras cosas y nos olvidamos del Señor, hermanos. Y es cuando yo digo, Señor, ¿qué estoy haciendo? Y viene la palabra del Señor y nos dice, es tiempo de volver a mí. Amén, hermanos. De verdad que si no fuera por el Señor, ¿dónde estaríamos nosotros? ¿Qué estaríamos haciendo en este momento? Hermanos, mire, un contraste, miren todo lo contrario con David. David, como ahorita hablaba el hermano Segundo, decía que el Señor no le permitió construir el templo porque él había derramado sangre, ¿cierto? Él había cometido pecado, él había matado al esposo de la mujer con la que ya se había llegado. Por eso es, hermano, porque habían matado a alguien. Pero él en sus ansias, él en su temor al Señor, él dice, ¿cómo es posible, Señor, que yo viva en una casa llena de cedro, que yo viva en una casa con comodidades, con lujos? Y Señor, ¿y tú vives entre cortinas? Para David era premiante construir la casa del Señor. El Señor no se lo permitió, pero quiera Dios que también en nosotros deba estar ese deseo, hermanos. Quiero edificar la casa del Señor. Quiero trabajar, quiero ir a fregar un piso, quiero ir a lavar un baño, quiero ir a evangelizar, quiero visitar, quiero abrir mi casa para que vengan a predicar la palabra. Hermanos, hay tanto trabajo. Yo veo a veces a los hermanos preocupados. Hermanos, hay que hacer eso. Hermanos, hay que ir a visitar. Hermanos, viene tal, invirtiendo, sacan de su bolsillo, ponen, trabajan arduamente, terminan su trabajo y vamos a ver qué podemos hacer en la obra del Señor. Vamos a visitar al hermano, vamos a la reunión. Hermanos, es momento de despertar, de trabajarle al Señor. Las prioridades estaban mal ordenadas. Habían comodidades, pero la casa del Señor estaba en deterioro, estaba averiada, estaba dañada, abandonada. Estamos desorientados cuando invertimos nuestras prioridades. Invertimos muchas veces más en los negocios de este mundo, que son efímeros, hermanos, que son momentáneos.
Sin embargo, nosotros deberíamos decir como dijo Jesús en Lucas 2:49. Si quieren, tomen nota. Acuérdense que habían ido a Jerusalén y ya se iban a regresar y Jesús se les perdió a María y a José y todos buscando a Jesús. Y Jesús llega y le dice, bueno, ¿y tú dónde estás, Jesús? Y llega y le dice, en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Pero no, muchas veces nosotros, hermanos, renunciamos a la obra divina que Dios nos ha encomendado. Y queremos andar en nuestros negocios, no en los negocios del Padre. Hermanos, que nos cueste seguir al Señor. El Señor murió en una cruz, mis hermanos, por sus pecados. Ahorita el hermano decía y leía en la cena que prácticamente el Señor fue molido, hermanos, por usted y por mí, atravesado con clavos, coronado con una corona de espinas, atravesado, hermanos, en su costado, escupido. Y nosotros, hermanos, ¿cómo le correspondemos al Señor? El Señor ha hecho mucho por nosotros, hermanos. Yo les pregunto, hermanos, para que cada uno se responda en su corazón, ¿cuál es la obra que el Señor ha encomendado en tus manos, mi querido hermano? Quizás son tus hijos, tu matrimonio. Quizás es aquí la asamblea. Quizás es el servir a los hermanos. No sé, hermanos, quizás es el orar. No sé, hermanos, cada uno sabe a qué Dios lo está llamando, cuál es la obra que Dios tiene. Y hermano, y si aún no conoce la voluntad de Dios para su vida, yo quiero hacerle una invitación. Permanezca en la iglesia, porque en la iglesia es donde usted empieza a ver cuáles son sus dones. Donde usted empieza a ver, oiga, yo puedo servir en esto, yo soy bueno orando, yo soy bueno dirigiendo, yo soy bueno sirviendo, yo soy bueno aconsejando, yo soy bueno discipulando, yo soy bueno pastoreando, yo soy bueno visitando, tantas cosas, hermanos. Y es aquí donde vamos a encontrar la voluntad del Señor en medio de los hermanos, en medio de la asamblea. Le van a decir, hermano, yo lo veo a usted perfilado para esto o esto otro. No desistamos. Ahora, mis hermanos, no creamos que nosotros podemos cambiar nuestras prioridades y que no pase nada. Decir, Dios, te voy a dejar en el último lugar, es más, Dios te va a sacar de mi casa y no va a pasar nada. No, hermanos, vamos a ver las consecuencias. Mire ahí en Ageo 1:5. Ahora pues, así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos. Hermanos, aquí en este versículo el Señor ya empieza a decirles, consideren bien sus caminos. Es como si les estuviera diciendo, hermanos, pongan su corazón en lo que ustedes están haciendo. Es como si yo les dijera, consideren el comportamiento que ustedes han tenido durante estos 15 años y reflexionen sobre las consecuencias de haber descuidado la casa del Señor. Y ahora el texto nos empieza a mencionar 5 consecuencias que ha traído el haber abandonado la obra del Señor. Ahí en el versículo 6, sembráis mucho pero recogéis poco. Coméis pero no hay suficiente para que os saciéis. Bebéis pero no hay suficiente para que os embriaguéis. Os vestís pero nadie se calienta. Y la quinta, el que recibe salario en bolsa rota. Noten lo que Ageo está haciendo. Lo que Ageo pintó fue un vívido cuadro de los problemas sociales y económicos que estaba enfrentando el pueblo. Su egoísmo y su falta de interés por la casa de Dios les había traído mayores dificultades. Mediten sobre esto. Hermanos, ellos estaban en la tierra prometida, pero no había satisfacción ni plenitud. ¿En algún momento sí les ha pasado eso, hermano? Que ustedes trabajan y que usted dice, llegó el dinero y paga aquí, paga acá y parece como que el bolsillo estuviera roto. O que ustedes dicen,
Comemos, pero no nos saciamos. Bebemos, pero no hay satisfacción. O compramos ropa, pero no nos calentamos. Hermanos, es que debemos entender algo. La bendición del Señor no es tener riquezas, hermanos. Cuando la bendición del Señor está, hermano, usted ve que se puede ganar poco dinero, pero de una manera sobrenatural el Señor hace que se estire el dinero. Así aunque la higuera no florezca, mis hermanos, aunque no haya trigo, hermanos, aunque a veces haya escasez, con todo esto adoremos al Señor, hermanos. Así haya abundancia, así haya escasez, adoremos al Señor, hermanos. Esta es nuestra prioridad, hermanos. Hay veces parece que ni siquiera nos percibimos de lo que sucede, ¿no? Ellos estaban en la tierra, pero no había satisfacción. Hermanos, la satisfacción de todo creyente está en una persona, y es en Jesucristo. En Jesucristo está nuestra satisfacción. Hermanos, servir a Dios siempre es ganancia. A veces creemos que trabajar duro para vivir cómodamente es lo que trae la bendición. Pero al hacerlo descuidamos la obra de Dios, descuidamos muchas cosas en las cuales Dios quiere que estemos allí, y esto tiene pues sus consecuencias. Produce también insatisfacción. ¿Usted no le ha pasado, hermano, que usted hay veces de su trabajo sale como ya no queriendo saber nada más? Como que, wow, Señor, esto era lo que quería trabajar, pero he trabajado tanto que ya esto no me satisface. Así a veces pasa. Prueba aquí una cosa y no hay satisfacción. Prueba otra y nada que le satisface, hermanos, porque yo reitero, nuestra satisfacción debe estar en Cristo Jesús, hermanos. Hermanos, si meditamos bien, esto no está alejado de nosotros. Muchas veces descuidamos o nos olvidamos de Dios y vemos los resultados. Eso es lo más duro. Uno hay veces dice, ¿por qué mi vida espiritual no prospera? ¿Por qué sigo ahí estancado en lo mismo? No he podido servir. ¿Por qué no he podido orar? Mano, porque se olvidó de Dios. Mano, ¿por qué mi matrimonio va de mal en peor? Mano, porque se olvidó de Dios. Mano, ¿por qué nuestras finanzas están en quiebra? Porque nos olvidamos del Señor. Nos olvidamos del Señor y nos volvemos quejambrosos, iracundos, más llenos de pecado, vivimos con problemas, pleitos, se nos va la paz. Hermanos, solo en Dios somos plenos. Solo en Dios podemos estar satisfechos. Hermanos, yo pedí algo al Señor, es que Dios abriera nuestros ojos, hermanos. A veces ni siquiera somos conscientes de que Dios no está bendiciendo nuestro trabajo. Hay veces somos como monótonos en lo que, sí, vamos para adelante, hagámosle. Pero lo que está diciendo el Señor es, pongan su corazón en sus caminos y reflexionen. Lo que ustedes están haciendo, ¿qué fruto ha traído? Que el Señor abra nuestros ojos, que el Señor pueda guiarnos a hacer su voluntad. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 7. Así dice el Señor de los ejércitos, considerad bien vuestros caminos, subid al monte, traed madera y reedificad el templo, para que me agrade de él, y yo sea glorificado, dice el Señor. Hermanos, otra vez el Señor les dice que mediten sobre sus caminos, que miren las consecuencias, pero esta vez los lleva más allá, los desafía a actuar, hermanos. Y eso es lo que el Señor quiere hacer en esta mañana, desafiarnos a actuar. Le dice en primera instancia, subid al monte, traed madera, reedificad el templo. Quizás ese sea el remedio para nuestros problemas, el ocuparnos de Dios nuevamente, el volver a buscar al Señor. ¿Y esto qué? ¿Cuál sería el resultado de esto cuando empezaran a reedificar el templo? Bueno, que el Señor iba a ser glorificado. Y no solamente eso, hermanos, sino que el Señor se iba a agradar en la obra de este pueblo, de reedificar el templo. Yo me pregunto, hermanos,
¿Será que el Señor se agrada en lo que estamos haciendo hoy día? Es algo con lo que uno hay veces debe preguntar. ¿Le agrada al Señor cómo estoy viviendo mi vida? ¿Le agrada al Señor cómo llevo mi matrimonio, cómo crío a mis hijos? ¿Le agrada al Señor cómo estamos viviendo? Hermanos, meditemos cómo estamos en nuestras prioridades. Hermanos, en ese monte parece que había mucha madera, habían pasado años en que el pueblo estaba exiliado y mientras eso en el monte estaban creciendo los árboles y de ahí podían echar mano para traer esa madera y para que pudieran otra vez empezar a reconstruir, a reedificar ese templo. Esa era la complacencia del Señor, hermanos, en ver cómo el pueblo obedece y cómo termina la reedificación del templo. La presencia de un templo restaurado con un elaborado culto, porque sabemos que aún seguían los cultos, el sistema de sacrificios, y el Señor les dice prácticamente que se pongan manos a la obra, suban, cojan madera y vengan y reedifiquen la casa del Señor. Es importante el templo del Señor, ¿por qué, hermanos? Lo habíamos visto hace 15 días, porque en el templo del Señor era donde estaba, ¿qué? La misma presencia del Señor, hermanos. Lo primero que el pueblo va a llegar a hacer es reedificar la casa del Señor. No son los muros, no es la ciudad, no. Es el templo del Señor, el lugar donde Dios mora. Y Él hace hincapié en el corazón del pueblo y les quiere seguir mostrando, hermano, las consecuencias que han traído su desobediencia. Mire lo que sigue diciendo en el versículo 9, hermanos, de Ageo. Esperáis mucho, pero he aquí hay poco. Y lo que traéis a casa, yo lo aviento. ¿Por qué? Declara el Señor de los ejércitos. Por causa de mi casa que está desolada, mientras cada uno de vosotros corre a su casa. Ahí en el versículo 10. Por tanto, por causa vuestra, los cielos han retenido su rocío y la tierra ha retenido su fruto. Y llamé a la sequía sobre la tierra, sobre los montes, sobre el trigo, sobre el mosto y sobre el aceite, sobre lo que produce la tierra, sobre los hombres y sobre el ganado y sobre todo el trabajo de vuestras manos. A veces no prosperamos en lo que hacemos, hermanos, porque nos hemos olvidado de Dios. Y si nos olvidamos de Dios, yo les leía en Malaquías que Dios también se olvida de nosotros, hermanos. Un gran juicio. Qué duro es que Dios se olvide de nosotros, que Dios se olvide de nuestro trabajo, que Dios se olvide de nuestra familia, hermanos. ¿Se acuerdan de Deuteronomio 28, hermanos? Que empieza a hablar, si el pueblo obedeciere a mi voz, y empieza a decir, yo derramaré bendición, habrá aceite, las bestias trabajarán, habrá fuerza, el vientre de tu esposa será fructífero, y después empieza a decir, pero si no obedeces, y hay una serie de maldiciones. Y me parecía, y lo asociaba mucho, cuando decía que, cuando tengan tiempo en Deuteronomio 28, léanlo todo, y dice que los cielos, el Señor los iba a convertir como de bronce, y el suelo como de hierro, hermanos. O sea, imagínense un cielo de bronce, hermanos, donde no pasa nada, donde no cae lluvia, donde no hay un rocío. Y ahora, peor aún, hermanos, imagínense la tierra de hierro, donde no brota el fruto, donde no brota la cosecha. Esa era una de las consecuencias de no obedecer al Señor. Y era precisamente lo que el pueblo estaba viviendo. A veces uno se enamora de las cosas de este mundo, hermanos. Este mundo es una feria de vanidades, hermanos. Esta feria te está diciendo, compra casas. No te basta con una, compra otra. Compra más carro. Tienes que vestirte muy bien. Tienes que obtener el título de Magister. Tienes que seguir y seguir y seguir. Es una feria de vanidades, para todos hay. Esa es la realidad. ¿Alguien ha leído El progreso del peregrino? Muestra cómo el cristiano, hermanos, va saliendo del mundo. Cuáles son sus luchas, cómo tropieza. Y ahí estamos cada uno de nosotros representados. Si alguien pudiera comprar ese libro, El progreso del peregrino, hermano, se va a edificar. Si alguien puede coger ese libro y leerlo con sus hijos,
se va a edificar, hermanos. Y hay veces estamos en esa, enamorados de las cosas de este mundo, y ahí, cuando uno las tiene, no son lo que uno esperaba, ¿no? Producen un efecto totalmente contrario. Y a veces uno ve la disciplina del Señor, mis hermanos. Abandonó al Señor, bueno, vamos a ver la disciplina del Señor. Viene la presión, ¿cierto? Ellos lo que estaban viviendo era una presión económica, una presión en sus empresas. Había una presión. A veces el Señor presiona nuestras vidas, a veces el Señor empuja, a veces el Señor tira para que nos demos cuenta de cuán alejados estamos de Él. De todas esas situaciones el Señor tiene el control, mis hermanos. Todas estas situaciones no son porque sí. Leíamos en el libro de Santiago que muchas veces cuando el Señor permite que venga la prueba, que venga la presión, es porque Él quiere refinarnos. Es porque Él quiere que nos parezcamos más a su Hijo Jesucristo, que estemos conformados a la imagen de Él. Hermanos, yo quiero dejar algo claro. Las riquezas no son malas, no son ni inmorales, no son antibíblicas. No obstante, tú, cristiano, tienes que velar, tienes que vigilar con el fin de que lo bueno no tome el lugar de lo mejor. El Señor es lo mejor, hermanos. El Señor es la prioridad. Ahora, hermanos, vamos a ver la respuesta del pueblo. Y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron a la voz del Señor su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Hermanos, es importante reconocer que el pueblo, antes de que hablara el profeta Ageo, vivía y trabajaba con muchas dudas, especialmente en cuanto si debía realizar o no la edificación del templo. Esto les ayudaba a formularse excusas: no puedo, estoy ocupado en mi casa, tengo que seguir construyendo el techo, la habitación, no sé cuántas cosas estaban ellos preocupados. Pero dice: y Zorobabel, hijo de Salatiel, el sumo sacerdote, Josué, hijo de Josadac, y todo el remanente del pueblo obedecieron la voz del Señor. No solamente obedecieron a Dios el sumo sacerdote Josué y el gobernador Zorobabel, sino que todo el pueblo obedeció la voz del Señor. Esta profecía no solamente es para los líderes, es también para el pueblo, hermanos. Hermanos, el servir en la obra del Señor no es asunto de unos pocos. No es asunto de Didier, de Víctor, de Edgar. No es solamente asunto de ellos, es asunto de todos nosotros. Así que a veces cuando a uno se le viene algo a la cabeza y dice: es que en la iglesia hace falta esto, es que en la iglesia lo otro, esto. Hermanos, más bien esas necesidades que usted ve, póngase manos a la obra a trabajar en el Señor. Y ahora el pueblo obedece. El Señor habla y dice que el sol se oculte. El sol se oculta. El Señor dice que la braveza del mar se calme. La braveza del mar se calma, ¿cierto? Ahora el Señor aquí habla y dice: es momento de que reedifiquen mi casa. Y ahora el pueblo también obedece. Pero hay muchas veces en que todo le obedece al Señor, pero el hombre no quiere obedecerle al Señor. Eso es triste, hermanos. Esto es asunto de todos. Hermanos, ¿cómo pensamos marcar la diferencia de aquí en adelante? ¿Pensamos seguir ensimismados sin escuchar la voz de Dios? Debemos empezar a obedecer a Dios. Y sigue diciendo: como el Señor su Dios le había mandado, y temió el pueblo delante del Señor. Esa palabra temió es yaré, que quiere decir reverenciar a Dios, maravillarse, y prácticamente lo que hicieron, esto lo que produjo fue que se pusieran manos a la obra. Y ahora nosotros vemos una gran promesa, hermanos, ahí en el versículo 13, Ageo 1:13 dice: entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, habló al pueblo diciendo: yo estoy con vosotros, declara el Señor. Qué enfático es el Señor. Aquí dice: entonces Ageo, mensajero del Señor, por mandato del Señor, hablando el Señor nuevamente, y dice: yo estoy con vosotros. Hermanos, esta obra no es que nosotros podamos hacerla con nuestras propias fuerzas.
Necesitamos que Dios esté con nosotros en medio de la obra para que ésta salga adelante. Hermano, no quiera emprender algo si el Señor usted no lo ha invitado a ese plan. Si el Señor usted no lo ha dejado a un lado, hermano, no haga eso. Primero encomiende su camino al Señor y Él hará, hermanos, dice la palabra. ¿Para qué quiere estar el Señor con nosotros? Que esté con nosotros en medio de la obra para que nosotros seamos fortalecidos, para que nosotros seamos animados, para que Dios bendiga nuestro trabajo, hermanos. Hermanos, hay veces uno está en el trabajo y uno dice, Señor, no sé qué hacer. Y me calmo un momento, reflexiono y parece que el Señor bendice el trabajo y dice, haga esto, esto y esto. Y como lo hago, sale bien. Y doy gracias al Señor. O como dice el Salmo 127 en el versículo 1, dice, si Jehová no edificara la casa, en vano trabajan los que la edifican, hermanos. En vano, hermanos, si Jehová no edifica la obra de nuestras manos, si Él no está con nosotros, es en vano, hermanos. Necesitamos invitar al Señor a que esté en todos nuestros planes, que Él sea nuestra prioridad. Hermanos, el Señor ha prometido estar con nosotros. Trabajemos en la obra del Señor. El pueblo había olvidado a Dios, habían venido calamidades, opresiones, pero el Señor respondió a la obediencia genuina del pueblo con la seguridad de su presencia. Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, dice el Señor por allá en otro versículo. Hermanos, ¿a ustedes no les trae consuelo eso? ¿Usted alguna vez se ha sentido solo? ¿Usted alguna vez no se ha sentido que una situación lo está ahogando? Y que usted pueda recordar este versículo, yo estoy con vosotros. El Señor le dice, yo estoy con usted, hermano. Seamos obedientes al Señor, hermanos. Recuerdo también Josué 1:5, hermanos. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. No olvidemos, hermanos, que la obra es de Dios. Él no es simplemente un espectador, hermanos. Él es un participante activo. Él está en la tarea. Hermanos, esta es la promesa. Es breve. Yo estoy con vosotros. Yo estoy contigo. Hermano, acuérdese en Romanos. Si Dios es contigo, ¿quién contra ti? En los tiempos más crueles y más oscuros, Dios está con nosotros. Hermanos, no olvidemos la palabra. Cristo es nuestro Emmanuel. Dios con nosotros. Hoy lo cantábamos, hermanos. Vemos cómo el Señor en su fluir, en las alabanzas, en la palabra lo trae hoy otra vez. Dios con nosotros. No estás solo, mi hermano. Está el Señor contigo. Reedifica. Retoma la obra que el Señor te ha entregado en tus manos. Acuérdate que Cristo está con nosotros. Él dio la vida por ti. Él prometió estar con nosotros. Hermanos, la presencia de Dios es suficiente, no solo para eliminar toda ansiedad, la duda que tenía el pueblo entre si construimos o no construimos. La presencia de Dios es suficiente para quitar todo miedo. La presencia de Dios es suficiente para dar consolación al corazón. La presencia del Señor es suficiente cuando estamos pasando por crisis, cuando hay un hijo rebelde, cuando las cosas no se dan como queremos. La presencia de Dios trae alegría sólida, hermanos. Hermanos, miremos que esas palabras del Señor agitaron los corazones del pueblo. El corazón del pueblo estaba como las aguas estancadas. Cuando hay estancamiento, eso hiede, hermanos. Cuando hay estancamiento, no hay avance. Y ahora el Señor empieza a mover los ánimos. Empieza a agitar los corazones del pueblo, del sumo sacerdote, del gobernador y empieza a traer ánimo, hermanos. Es que eran 15 años donde estaban quietos. Imagínese usted 15 años triste, 15 años donde ve la ciudad en ruinas, 15 años donde usted no le ve sentido a la obra del Señor y que ahora viene la palabra del Señor y lo levanta, lo reanima, hermanos. El Señor nos levanta.
Sigue ahí en el versículo 14. Y despertó el Señor el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu del sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac, y el espíritu del remanente del pueblo, y vinieron y comenzaron la obra en la casa del Señor de los ejércitos. Hermano, esta palabra despertó es y lo que quiere decir es abrir los ojos. Es como si de alguna manera se despertase, es remover, es provocar que algo suceda. Es quitar el sueño, hermanos. Recuerda que yo les dije que hace 15 o 20 días que el pueblo estaba como en un letargo, como que no se daban cuenta de que tenían que reedificar la casa del Señor, habían vivido así, ¿no? Y ahora el Señor viene y los despierta. Quizás habían desmayado ellos, quizás ellos estaban llenos de temor, pero ahora con esas palabras el Señor los provoca ¿a qué? A construir, a trabajar, hermanos. Nosotros como hermanos debemos trabajar mano a mano, hombro a hombro, tiene que haber amistad, compañerismo. Es como si el Señor hubiera avivado el fuego, es como si Dios hubiera atizado el fuego, hermanos. ¿Se ha visto cuando la candela se está apagando y llega usted y le mete la tiza? ¿Qué pasa? Y sopla un poquito usted, fuego. Eso era lo mismo que estaba haciendo el Señor, avivando el corazón de estos hermanos para que pudieran emplearse a trabajar en la casa de Dios. Y hoy más que nunca, mis hermanos, nosotros requerimos ser despertados para hacer la voluntad de Dios. Es tiempo de ver a la iglesia en acción, que sea Dios poniendo en nosotros el deseo de servir. Hermanos, yo sé que no todos tenemos los mismos dones. Yo sé que no todos tenemos los mismos talentos para edificar la casa de Dios, pero de verdad que sus talentos y sus dones también pueden servir para edificar la casa del Señor. ¿Ustedes se acuerdan de 2 de Timoteo 1:6 que dice que Timoteo estaba en la iglesia de Éfeso, él estaba pastoreando allí la iglesia? Pastorear una iglesia no es nada fácil, hermanos, es usted entrar con el carácter de un hermano, con el del otro, aguantarse sus palabras, que usted le dice algo y no quiera. O sea, es difícil de verdad muchas veces que se levante otro hermano, que se levante la apostasía, que se levanten las herejías, combatir falsos maestros. Timoteo estaba ya en Éfeso con todo esto y estaba quizás algo desanimado porque había presión, había oposición, había temor, quizás le había embargado, pero Pablo le escribe y le dice: por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. Hermanos, ¿cuál es el don que Dios les ha dado? Dios es el que da los dones, pero nosotros debemos tener un ejercicio en nuestra piedad. Hermano, ¿a usted le dio el don de orar? ¿Está practicando la oración? ¿Qué está haciendo? Hermano, ¿a usted el Señor le dio el don de pastorear? ¿Está pastoreando? ¿Le dio el don de aconsejar? ¿Cómo se está instruyendo en esto? ¿Qué está haciendo? Todo esto es para edificar la casa del Señor. Hermano, no se detenga. Avive el don que Dios ha puesto en su corazón. Sople esas brasas hasta que ardan. No tenga miedo, no sea inseguro, trabaje para el Señor porque el tiempo es corto, mis hermanos. Ahora el pueblo comenzó la obra de la casa de Dios. Ahí en el versículo 15 para ir terminando dice que la comenzó en el día 24 del mes sexto en el año segundo del rey Darío. Hermano, notemos que aquí la profecía inicialmente en el versículo 1 había dicho que había venido el día primero. Y cuando empezaron ya a hacer la obra del Señor o a reconstruir, dice que en el día 24, habían pasado 24 días. Quizás nosotros podríamos pensar, esos 24 días el pueblo se echó a la noche o estaba reflexionando. Pero hermanos, al parecer dicen que dentro de esos 24 días lo que los hermanos habían era estado recogiendo escombros, limpiando, sacando lo que no estaba sirviendo y yendo a traer madera. Y ahí en el día 24 como tal empieza la reedificación del templo, hermanos. El pueblo no estuvo quieto, sino que estuvo haciendo los preparativos, trayendo materiales, herramientas para que el día 24 pudieran iniciar a reedificar la casa. Hermanos, unas pequeñas aplicaciones.
Si tus prioridades no tienen nada que ver con Dios, la invitación que Dios te hace es meditar en vuestros caminos. ¿Cómo estás viviendo? Mira lo que estás cosechando. Quizás una vida sin plenitud, sin satisfacción. Una vida sin Cristo carece de sentido, hermanos. Les invito a que Cristo sea su satisfacción. Y mi hermano, si usted quizás aún sigue sumergido en el mar de las inseguridades o en el castillo de las dudas, no olvide que Dios te dice, yo estoy contigo. Ponte manos a la obra, mi hermano. Trabaja, retoma la obra que Dios preparó de antemano para ti. Mi hermano, muévase. No se quede estancado. Avive el don de Dios que hay en usted. Atice el fuego, hermanos. Ora, lee la palabra, congrégate, conságrate al Señor. Aviva el don del fuego que hay en ti, sirve y edifica la iglesia. Hermanos, en conclusión, el Señor está con nosotros. Levantémonos, edifiquemos, démosle a Dios el primer lugar, que Dios sea nuestra prioridad número 1. Hermanos, Él está con nosotros. Él merece toda nuestra vida, todas nuestras fuerzas, todos nuestros dones. Él es merecedor de nuestro amor y de nuestro afecto, hermano.